yo quería hablar algo más general, no sé si se me permite, o de lo contrario, pues entonces renunciaría al uso de la palabra. Me iba a referir más bien era a los temas propuestos por la senadora Paloma Valencia, y llamar la atención sobre todo al señor ministro de Justicia y a mi colega, el señor presidente de la comisión, sobre un aspecto más general que podrían ser oído o no, de manera que usted dirá, señor presidente. ¿Qué hago? ¿Hablo? Muy bien. Señor presidente, Sí. senador José Doctor Obdulio está Manuel y señor pidiendo... ministro, vea, yo quisiera hacerles algunos comentarios a los colegas de la Cámara y del Senado sobre un punto de particular interés. Miren lo siguiente: el sistema del juicio político en Colombia viene de la Constitución de 1821, se estrenó bastante mal incluso, es un episodio histórico que denigra incluso de nuestra nacionalidad. Y ese artículo de la Constitución de 1821, que es concretamente el 89, de juicios políticos ante el Senado con acusación de la Cámara, señor ministro, óigame lo que le voy a decir, que a ver si de pronto nos ponemos de acuerdo en algo, todos en bien del país y no por interés de la unidad nacional o del centro democrático. Me refiero a que los juicios políticos, señor ministro, déjelo atender, que esto vale la pena que lo oiga, vienen de la Constitución de 1821, fueron tomados de la Constitución norteamericana, textualmente. Bolívar conocía la Constitución norteamericana. Entonces, la Cámara investigaba y el Senado juzgaba. Juicio político básicamente por indignidad. Delitos comunes pasaban a investigación de la Corte Suprema de Justicia. Se establecía un sistema de aforamiento para el presidente de la República, el vicepresidente, que en ese momento lo había, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como todos sabemos, eso no dio resultado, eso ha sido un caos. El primer juicio se produjo en el mismo Senado, en la primera reunión del Senado de Colombia en el año 1923. El Senado decidió, un señor Azuero, recordará el doctor Serpa, y también otro, el señor Gómez, les dio por juzgar ahí mismo al ex vicepresidente y en ese momento senador Antonio Nariño, que de ahí viene el juicio memorable en donde Nariño narra sus cuitas, sus pesares, sus frustraciones, pero también sus éxitos. Hoy yo creo que ese sistema está totalmente agotado y no hay discusión de que es conveniente un sistema de tribunal de aforados. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo hemos dicho incluso en la Comisión Primera repetidas veces. Pero estamos legislando muy de afán y estamos legislando muy sin consensos. Les voy a poner este caso, doctor Serpa, ya que ni el ministro de Justicia, ni el del Interior, ni al ponente, ni al señor presidente de la Comisión Primera les interesa el cuento. Doctor Roosevelt, vamos a hablar con usted, pues que usted sí le para uno bolas en estos temas jurídicos. Y doctor Serpa, y doctores, señores miembros de la Cámara de Representantes. En Colombia no existe para ciertas personas la segunda instancia, una cosa. A alguien se le ocurrió que eso debiera ocurrir y no existe. No existe, por ejemplo, para los representantes a la Cámara, si los quieren meter a la cárcel y juzgar. No existe para los senadores, no existe para los magistrados de las altas cortes, no existe para el presidente de la República. No existe la segunda instancia. Pero peor aún, esto ya es un poquito más sutil. Tampoco existe
el derecho de impugnación. El derecho de impugnación no es segunda instancia. El segundo, por ejemplo, no puede tener derecho a la doble instancia sin haber tenido el derecho a la impugnación. Me explico. Una persona es juzgada en primera instancia por un juez, por un juzgado, en un juzgado. La absuelven. La fiscalía apela, va a segunda instancia, la condena. Usted, por el artículo 34, si mal no estoy, tiene derecho humano, natural, a la impugnación de esa sentencia, porque la sentencia condenatoria debe tener cualquier persona a la impugnación. Entonces, nosotros hemos dicho repetidamente en la comisión primera, y esto está íntimamente relacionado con este proyecto, hombre, ¿por qué no discutimos con tranquilidad ese asunto? Resolvámoslo. Miren ustedes, es que si no lo resolvemos, violamos el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este artículo dice que durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Eso lo dice, yo no me lo inventé. Inclusive hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteradas. Hombre, es que si se viola es nulo, para afuera. Y protegen ese derecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice: toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, no a la sala plena de la misma corte, a un tribunal superior. Ocurrió hace poco una cosa curiosísima también, para que vea, doctor Roosevelt, que esto sí es grave. En la Secretaría General de la Corte Constitucional colgaron un edicto. Yo no sé si la palabra colgar es la que se usa, pero yo la usaba antes, ¿cierto? Colgaron el edicto. Uno iba como litigante de baranda, que era yo. Hombre, ¿qué edictos han colgado en negocios míos? A ver, o mandaba a un ayudante que mirara a ver los edictos colgados. Miren el que le colgaron, señor ministro de Justicia. Usted no estaba en ese momento de ministro, sino que colaboraba conmigo en el programa Artunduaga por la mañana, pero de todas maneras me oía, porque como usted hablaba un poquito después que yo, lo ponían ahí en el teléfono a oír mis peroratas, y yo luego oía sus juiciosas columnas. Dice el edicto que colgaron allá: la Secretaría General de la Corte Constitucional notifica, primero, declarar inconstitucional con efectos diferidos tal, y segundo, exhortar, señor ministro, al Congreso de la República para que en el término de un año contado a partir de la notificación por edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias. De no hacerlo a partir del vencimiento de este término, se entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena. ¿Quién es el superior jerárquico de la Corte Suprema de Justicia que lo juzga a usted, doctor Serpa, en caso de que usted, por ejemplo, usted no toma, pero de pronto le da por emborracharse y tiene un accidente y tiene un homicidio en accidente de tránsito, y lo llevan a la Corte Suprema, que es la que nos juzga a nosotros? ¿Quién es la segunda instancia? Entonces yo me puse juiciosamente a revisar este proyecto y le he dicho al doctor Manuel repetidamente: Manuel, pero ¿qué hacemos? Miremos eso, estudiémoslo con tranquilidad. Guillermo es mi paño de lágrimas, el secretario para los compañeros de la Cámara de la Comisión Primera del Senado. Él sabe mi reiterado interés en este tema. Y entonces busco el artículo y oiga lo que dice el artículo. Artículo 45. Viola la Constitución colombiana, viola el Acuerdo Interamericano de Derechos Humanos, viola la Carta de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, y nosotros lo vamos a aprobar. Dice así: no procedencia de recurso o acción.
contra el sentido de la decisión del Congreso en el juzgamiento de conductas disciplinarias y fiscales, no procederá ningún recurso ni acción. Sin embargo, el aforado podrá ejercer la acción de tutela por defecto procedimental en caso de vulneración del debido proceso. ¿Eso para qué lo dicen? Acción de tutela contra violación de derechos fundamentales la tiene uno inclusive en el artículo mortis, aunque no le importe ya lo que vaya a pasar. Eso es una perogrullada decir eso, no la palabra exacta, bueno. Y así en general, pienso yo, hay varios otros asuntos en este proyecto que valdría la pena discutirlos con tranquilidad. Ahora, ¿qué afán hay? ¿Qué afán tenemos en que esto tenga que ser aprobado y discutido y aprobado en sesiones conjuntas, y que no nos devanemos los sesos a ver si va a haber alguna fórmula posible de que no sigamos violando consciente, deliberadamente, semejantes textos que están incorporados por razón de lógica jurídica a nuestra institucionalidad, como por ejemplo la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. El bloque de constitucionalidad es una fórmula que ya todos la entendemos más o menos bien y sabemos que eso es así. De manera que, ¿qué hacer esa observación? Simplemente con un artículo que tiene una incidencia en toda la estructura del proyecto. Si se puede discutir y hacer algo, hombre, pues nos vamos para la casa tranquilamente, para las oficinas, algunos podremos de pronto redactar una proposición, un proyecto que permita que este hecho absolutamente incivilizado de irnos en contra del edicto de la Corte Constitucional conscientemente, porque viola además otros textos superiores a un edicto, lo vamos a aprobar nosotros consciente, deliberadamente, insisto. Muchas gracias.